amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Me acompaña mi colega y aliado desde España, Guillermo Mas. Bienvenido. Buenas noches, Maybor, y buenas noches a los espectadores. Un placer estar con todos. Bueno, quiero darle las gracias a todas aquellas personas que nos están acompañando a esta hora y que se están empezando a integrar al super chat. Muchísimas gracias, Migdalia Chirinos, que está muy activa, y Nesta, que está llegando en estos momentos. Vamos a esperar entonces que se vayan sumando. Mucha gente me pregunta por qué estamos haciendo los programas a esta hora tan temprano, y es que resulta que nuestros aliados en España tienen que dormir también. Así que Luis hoy está de vacaciones porque estamos preparando un trabajo extraordinario que esperamos les guste. Y bueno, hemos trabajado mucho, así que Luis tenía que ir a dormir. Aquí tenemos a Guillermo Mas, que también tiene que ir a dormir, pero bueno, él todavía aguanta. Guillermo, cuéntanos antes de empezar a tocar el tema de China, ¿cómo ves el desenvolvimiento y el concierto que ha empezado a dar el Pollo Carvajal en España? Pues es un solo de barítono, porque se ha puesto a cantar y parece que no está dispuesto a callar. Y lo interesante es que mientras que al principio hacía ciertas declaraciones que podían ser perfectamente negadas, es decir, declaraciones de viva voz y mayor prueba, ni más ni menos que ahora parece que le ha entregado información a la Audiencia Nacional que inculpa directamente al partido político Podemos de haber cobrado más de 7 millones de euros, si no me equivoco, bueno, pues a través de empresas que están evidentemente relacionadas, ¿no? Esto es un auténtico terremoto político en España porque demuestra que el partido que está en el gobierno, junto con el Partido Socialista Obrero Español, está ni más ni menos que, bueno, en contacto con uno de los narcoestados más importantes del mundo. Algo que, por otro lado, todos sabíamos, menos aquel que no se quería enterar. Pero bueno, normalmente cuando periódicos como OK Diario se han encargado de sacar información relativa al eje Irán, Venezuela, Podemos, pues normalmente Podemos ha llevado a juicio a este periódico, a los periodistas que hablaban de esto, y les ha ganado. De hecho, ellos se han jactado de ello. Lo que parece es que ahora se les va a complicar bastante para poder seguir digamos, haciendo pública la mentira. Ya se ha caído la careta y parece innegable. Y esto puede ser un auténtico terremoto al punto de que Yolanda Díaz, Irene Montero y Errejón parece que ya van a crear un partido político. Es decir, se está hablando con bastante fuerza de que Podemos desaparezca y que entonces lo que van a hacer es, pues bueno, como ya hicieron, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Es decir, coger un partido, cambiarle el nombre y, bueno, pues ya como si fuera otra historia, cuando todos sabemos que no es así. Claro, son las mismas personas, pero con un partido político diferente. En Venezuela también ha ocurrido eso. Es decir, hay unos individuos que, en vista de que el partido político pierde todo lo que es la conexión con la gente o tiene muy mala reputación, se salen de ese y crean otro y bueno, van siguiendo porque ese otro también, debido a que es la misma gente, va a correr el mismo juego. Pero ciertamente, Guillermo, el Pollo Carvajal ha entregado documentos que según el diario OK Diario son originales, que revelan una trama de 6.7 millones de dólares que fueron firmadas por el propio Hugo Chávez y que tuvieron como destino esos fondos la Fundación CEPS, en la que estaban vinculadas directamente el Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Estos dineros eran para propiciar la creación en España de un partido político parecido al de Venezuela, es decir, al régimen bolivariano. ¿Cómo ha tomado la gente, Guillermo, estas declaraciones en España? La gente común y corriente, ¿ellos se sienten identificados con esto? Bueno, lo que están haciendo es no hablar de ello, todo lo que deberían hablar. Evidentemente, podríamos decir que los periódicos de derecha sí que lo están aireando más, pero esto de momento no ha tenido impacto ninguno. Es decir, de hecho, yo creo que para quien esté habituado a ver tu programa, parece que lo del Pollo Carvajal es una cuestión de la que está apareciendo constantemente información, porque tú estás haciendo un seguimiento bastante amplio. Pero lo cierto es que mi percepción es que aquí en España nadie tiene ni idea de que esto está pasando, salvo personas que estén directamente interesadas en esto, bueno, o que alguien pues que vea la noticia, pero no se abre los telediarios hablando de este problema
que en otro país lo haría, o si fuera el PP, cuando hemos tenido casos de corrupción del PP, que seguimos teniendo. Por ejemplo, hace poco se produjo el Congreso del PP, estuvo Sarkozy, que como sabemos ha sido imputado en Francia, digo condenado en Francia por corrupción, y bueno, todo el mundo se echó encima. Y evidentemente eso es grave, pero no tiene nada que ver con lo que está apareciendo ahora de Podemos, que sin embargo no está generando ese mismo revuelo mediático ni nada que se le parezca. Es más, Pablo Iglesias participa en la cadena SER semanalmente y está perfectamente hablando de sus temas, de sus cosas, y nadie se inquieta lo más mínimo porque un tipo que tiene estos vínculos pues tenga esa posición social, ¿no? Y mediática. Y en ese caso, la justicia, ¿crees que va a actuar en contra de Pablo Iglesias? Porque de acuerdo a la información suministrada por el periódico, también se señala que el juez que estaba haciendo la investigación o los fiscales no tenían sino unas copias de estos documentos que vinculaban a los principales personajes de Podemos, como Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Jorge Bistranger y otros, a el régimen de Hugo Chávez, pero no tenían una evidencia fuerte, que llaman una evidencia dura. Y el Pollo Carvajal ha entregado aparentemente, según lo que se dice, originales, es decir, no son copia, por tanto pueden ser usadas en el tribunal. Pero ¿habrá voluntad política para enjuiciar a estos individuos que tienen tanto poder político? Y bueno, se supone que ahora tienen las evidencias. De hecho, se dice que el Pollo entregó información sobre los montos de dinero, para qué iban, y de hecho se señala que estaban para financiar actividades, hacer formación política, organizar estructura y financiar los cuadros y lanzar campañas a favor de la revolución bolivariana, pero en el marco de todo el trabajo que estaba haciendo la gente de Podemos, que bueno, que se creó el partido Unidas Podemos para la época. Y esa parte del dinero también estaba apoyada por los órganos de propaganda del régimen de Chávez, le hace BTV y Telesur, entre otros. Esta fundación también ayudaba a centros de formación, que eso es lo más difícil de aceptar, Guillermo, porque eso quiere decir entonces que estamos frente a un proceso de formación de líderes, de gente, de ciudadanos en España para que fueran o que entraran dentro de la línea directa del régimen chavista. Y bueno, eso no tiene nada que envidiar de verdad a lo que ha ocurrido en los países del tercer mundo de América Latina. Bueno, yo he estudiado y estudio en la Universidad Complutense de Madrid y yo he tenido profesores que están directamente conectados a Podemos. A mí, por ejemplo, me ha dado clase Luis Alegre, que quizás ya no se ha recordado, pero que en un momento lo fue, y otros personajes cuyos nombres sí que no dirían nada a los espectadores, pero que están conectados con Podemos. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, pues tener un oficio que se da en toda forma de socialismo, que es el revolucionario. El revolucionario es un oficio, el revolucionario vive por y para la revolución. Entonces, Hugo Chávez ya dejó muy claro lo que quería hacer, que era reconquistar, entre comillas, España, y estos son los señores encargados de esa labor, son los conquistadores. Tuvieron ramificaciones, por ejemplo, en Grecia con Chipras y Syriza, y bueno, pues lo que han tratado de hacer es llegar al poder. Lo han conseguido. ¿Cuál era su manual? Bueno, pues Ernesto Laclau, el populismo. Ellos se han movido siempre en el populismo y entonces oscilaban entre ellos. Yo siempre invito a que se busque pues lo que dijeron Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, cuando murió Hugo Chávez. Es muy elocuente sobre lo que ellos piensan verdaderamente. Entonces, me preguntaba si esto va a tener consecuencias políticas. Si se puede evitar, no, pero lo que la información de última hora revela es que quizás no lo puedan evitar. Es decir, hasta ahora lo han conseguido evitar, podrían seguir haciéndolo, y lo que revela esta última información muy interesante es que quizás eso ya no pueda seguir siendo así, porque las evidencias tienen un peso judicial innegable. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, pues en ese caso, que ya digo yo que soy una persona profana en el ámbito de las leyes, pues no sé hasta qué punto eso es así, pero si eso fuera así, yo de lo que estoy convencido, y ya se está hablando con fuerza, es de que Yone Belarra, Yolanda Díaz, Irene Montero, puede que incluso Íñigo Errejón, depende de cómo de implicado esté en este asunto, fundaran otro partido. Entonces, bueno, lo que parece es que incluso aunque cayeran pesos pesados como Monedero, Pablo Iglesias o otros personajes, digamos que la ideología y ese papel político escaparía. También es cierto que en las urnas se están llevando batacazos.
En las últimas elecciones madrileñas, Pablo Iglesias se lo llevó, dejó la política, a pesar de que había dicho que no lo iba a hacer, y cogió el relevo Ione Belarra. Y desde entonces, y Yolanda Díaz, ¿no? Y desde entonces se está hablando de esa posibilidad de fundar otro partido, de un Podemos para mujeres, etcétera, o dirigido por mujeres frente al Podemos de hombres, y parece que esa sería un poco la excusa en la que ellos quieren esconderse si esto sigue teniendo desarrollo judicial. La pregunta, y yo esta no me atrevo a responderla, es ¿qué harían sus votantes? ¿Seguiría el votante de Podemos creyendo que vienen a traer el cambio, etcétera, y votando? ¿O pasarían al PSOE o buscarían otra opción política como la que puede ser Errejón? Ya digo que Errejón tampoco sabemos hasta qué punto está metido. Esa es un poco mi duda. ¿Cómo puede afectar esto si se funda otro partido? Si realmente va a ser un partido importante, como ahora que está en el gobierno, o si es un partido mínimo, como era la Izquierda Unida de Alberto Garzón ya en los últimos años. En ese caso estaríamos hablando que si el Pollo Carvajal sigue cantando como lo ha venido haciendo por ahora y la información logra verificarse, él no vendría a ser juzgado a los Estados Unidos por graves crímenes de narcoterrorismo. Recuerden que el Pollo Carvajal, que fue jefe de espionaje en el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, está siendo acusado de graves delitos de narcotráfico, terrorismo, de ser un agente que estaba en conexión directa con la FARC y de haber sido miembro del cartel de los soles. Entonces, si él sigue aportando información sobre los elementos que están sobre la mesa, que ya él había advertido, como por ejemplo Podemos, también se hablaba de Zapatero, pero por casualidad de la vida no ha salido, pero ni una sola palabra de Zapatero. El No, Grupo de Puebla, por cierto. exactamente, entonces no sabemos, hay que meterle el ojo a Zapatero porque él hasta ahora no lo ha mencionado, pero se supone que lo debería mencionar, porque en el tiempo que está él hablando de estos eventos que ocurrieron con Podemos, también Zapatero era ya parte de ese grupo, pero a Sí, él no porque lo ha mencionado y por eso es que se dice que hay como un acuerdo con el PSOE para encerrar el caso de Zapatero y que no salga a relucir. En todo caso, esto podría parar una extradición, hay que esperar la decisión de la justicia, pero si son suficientes y el juez considera que tal, al igual que, bueno, la fiscalía parece que él la tiene como a su lado, ¿no? Entonces estaríamos pensando que él no sería juzgado por los graves delitos. sí, porque además has mencionado Zapatero, justo se han cumplido 10 años del 15M. El 15M, para quien no lo conozca bien, básicamente es que cuando la izquierda de Zapatero había recorrido todo lo que tenía que hacer, había tomado una serie de medidas muy arriesgadas en España, un poco como las que se tomaron luego en Argentina, con el aborto, el matrimonio homosexual, otra serie de cosas, pues parece que ya no daba más de sí, que de alguna forma la izquierda que estaba ocupando el poder con Zapatero se agotaba. Y entonces se produjo el 15M, que fueron unas manifestaciones populares que enseguida fueron utilizadas por los grupos que luego serían Podemos para crear una nueva izquierda, que es la nueva izquierda que solo ha servido para que el PSOE vuelva al poder, de trampolín. Y entonces lo curioso es que ya entonces el PSOE, que era el que estaba en el gobierno, permitió, en este caso Rubalcaba, que luego sería vicepresidente y que ha fallecido, permitió que se produjeran esas manifestaciones y que ocuparan la Puerta del Sol y otra serie de cosas que no debería haber permitido. Entonces solo quiero decir que aunque no estuviera implicado Zapatero, de alguna forma lo que se está es cerrando el círculo de cómo la izquierda, una vez acabó el zapaterismo, se renovó hasta lo que hoy en día es el sanchismo, que es como una versión un poquito más radical, ¿no? Y que está llevando a cabo otro tipo de medidas continuistas, pero al mismo tiempo que no podían haber sido posibles sin un discurso más radical de Podemos. Entonces, de alguna forma ya es irrelevante. Puede servir para que unos señores acaben en la cárcel, pero lo que se tenía que hacer, esa renovación ya se ha hecho y la estamos padeciendo actualmente en el gobierno en España y es desastrosa. Así es, bueno, vamos a pasar a nuestro punto central del programa, que es China, su influencia en América Latina y también en el hemisferio. Hay que entender que China ha venido trabajando y el proceso que se dio en el siglo XX ha cambiado radicalmente en el siglo XXI. Para ello tenemos a nuestro aliado desde el Cono Sur, Julio Cirino, quien nos va a hablar sobre los últimos acontecimientos, pero particularmente de una información que acaba de salir que nos preocupa muchísimo. Bienvenido, Julio. Hola, Meibor, hola, Guillermo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, esperando acontecimientos fuertes.
Me van a tolerar 2 segundos que haga una referencia al tema del pollo Carvajal, porque estaba escuchando el diálogo y me pareció muy interesante. Yo creo que el pollo Carvajal es una personalidad muy interesante y muy inteligente. Y me parece que lo que el pollo Carvajal está haciendo es de dos males el mal menor. Es decir, el pollo ha caído preso, esto no hay duda, está detenido en una cárcel. Ok, él enfrenta dos males. Un mal que es quedar preso en una cárcel de España y otro mal que es el mal mayor, terminar con sus huesos en una cárcel en los Estados Unidos. Ok, si bien las posibilidades de salir bien parado de un juicio en España son muy reducidas, por lo menos existen desde la perspectiva de él. No quiero decir con esto que va a corromper a la justicia española y tal, pero en el proceso español la política incide mucho. Y lo estaba comentando Guillermo hace segundos atrás. Me parece que en este caso el pollo Carvajal entregaría a su madre y a su padre, si los tuviera, por no ir extraditado a los Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de un largo juicio en España que se prolongue per omnia secula seculorum por mucho tiempo, a él le resulta comparativamente más atractivo que la posibilidad de terminar con sus huesos en Estados Unidos. Recordemos que el pollo ya estuvo detenido en España y que en un momento estaba en una especie de prisión domiciliaria y tal y cual, o sea que alguna posibilidad de maniobra tenía. Me parece que esto es un tema que vale la pena tomar en cuenta. Nada más que eso les quería comentar como contribución al amigo Carvajal. Sí, a tu amigo Carvajal. Muy importante, Julio, por el hecho de que mucha gente lo está esperando y mucha gente está pensando, porque no es la primera vez que el pollo Carvajal se escapa de las manos o de las garras de la justicia de Estados Unidos. Ya ocurrió cuando lo arrestaron en Aruba y se salió con la suya. En esa oportunidad estaba muy bien recibido por el régimen, por Diosdado Cabello, por Tarek El Aissami, por Nicolás Maduro, que hizo todas las gestiones para llevarse a su pollo a Caracas. Y bueno, el pollo ahora está muy lejano a él y hay que estar muy pendiente de qué es lo que él está entregando y qué es lo que está ocultando. Porque sí, la otra posibilidad, Meibor, y con esto termino, es que de repente al pollo en alguna cárcel de España le pase, por ejemplo, un tren por encima, y que, bueno, tuvo un ataque cardíaco y falleció. Creo que esto es algo de lo que el pollo debe estar tratando de cubrirse, porque la posibilidad existe, ciertamente, ¿no? Así es. Pero vamos a pasar, Julio, a el tema que hoy nos va a ocupar y que queremos destacarlo por una serie de factores que están sobre la mesa. Pero queremos empezar la discusión sobre China porque uno de los que eran ex jefes de software del Pentágono habló con el periódico Financial Times y ha dado unas declaraciones que realmente han generado mucha preocupación. Él se llama Nicholas Chailan y le dijo al Financial Times, y esta nota fue reproducida por Reuters, que China le había ganado a Estados Unidos la batalla sobre la inteligencia artificial y que se dirige hacia el dominio global debido a sus avances tecnológicos. Cuando este hombre hace estos señalamientos, estas declaraciones, él dice que aunque China es la segunda economía del mundo, muy probablemente porque está dominando muchas de las tecnologías emergentes que son claves para convertirse en la primera potencia, pero particularmente la de la inteligencia artificial, la biología
sintética y la genética, dentro de él lo que considera más o menos una década, puede que China se convierta prácticamente en el monopolio, la potencia supranacional, es decir, supra es globalista. Ellos hablan de esto. Y uno de los elementos que más nos ha llamado la atención, Julio, es el hecho de que el señor Nicolas Cheyan explica por qué es que China le está ganando la batalla tecnológica al ejército de los Estados Unidos, poniendo en riesgo lo que es la preponderancia de Norteamérica en el mundo. Dice, no tenemos ninguna posibilidad de competir contra China en 15 o 20 años. En este momento, de hecho, ya no hay posibilidad, él lo da por muerto. Dice, China estaba destinada a dominar el futuro del mundo, controlando todo, desde las narrativas de los medios de comunicación social hasta la geopolítica. Y él culpa de eso que él llamaría como la caída de los Estados Unidos, la lentitud en materia de innovación que han tenido las empresas estadounidenses. Cita como ejemplo a Google, que dice que no le gusta trabajar con el Estado en materia de inteligencia artificial, porque en Estados Unidos se dan muchos debates de carácter ético cuando se habla de tecnología, mientras que en China eso no ocurre. Y dice que las empresas chinas están obligadas a trabajar con el gobierno, con el régimen del Partido Comunista Chino, y están haciendo inversiones masivas en inteligencia artificial sin tener ningún tipo de consideración a lo que es la ética. Una gran diferencia entre el mundo civilizado y un régimen comunista. Adelante, Julio. A ver, ¿por dónde comenzamos? En primer lugar, coincido 100% contigo que estas declaraciones, no solo por el contenido, sino de dónde vienen. Es decir, una persona que podemos decir definitivamente que estaba en una situación profesional en la que podía tener acceso a la información que dice tener acceso, sin lugar a dudas. Y puede hacer por sus conocimientos las evaluaciones que está haciendo. Ahora, ciertamente esto no garantiza que la evaluación sea 100% acertada. Esto lo veremos con el correr de las semanas. Por otro lado, Meibor, Guillermo, el tema de la carrera, vamos a llamarle así, entre China y los Estados Unidos por la superación tecnológica no es un tema nuevo, es un tema que podríamos decir tranquilamente viene de arrastre de los últimos 3, 4 años, donde se ha hecho no solamente más aguda, sino que se ha hecho primera plana de los medios y vuelta a vuelta sale algún tema. A ver, analicemos un minuto lo que parece, es decir, cómo estaría en este momento el partido. Este señor señala las ventajas de China y creo que en ese punto, en el señalamiento de las ventajas de China, hay que tomar en cuenta una cosa. En primer lugar, que en China no existe, como existe en Europa, como existe en Estados Unidos, la competencia entre empresas. Primera cuestión. Segunda cuestión, y más importante todavía, no existe la rivalidad o competencia o como se le quiera llamar entre empresa privada y empresa estatal. Yo esto es un tema que lo considero muy importante, simplemente porque hay gente a la cual le cuesta aceptar el concepto que en China no existe la empresa privada tal y como la entendemos nosotros en Occidente, como la entendemos en Madrid, como la entendemos en Buenos Aires, como la entendemos en Nueva York. Esto no existe. Alguien me dirá, pero no, mire, hay una cantidad de empresas chinas que son privadas 100% y más. Bueno, explicar cómo funciona esto puede ser un poco largo,
pero lo digo en dos palabras. Normalmente el board de directores de toda empresa china no puede, por ley, estar conformado por personas que no sean miembros del Partido Comunista Chino y como tales sujetas a la disciplina del Partido Comunista Chino. Este concepto hay que entenderlo porque si vos tomás una empresa española, Guillermo, en primer lugar, ¿de qué partido son los miembros del board? No tiene demasiada importancia al fin del día. No digo que no tenga ninguna, digo, no tiene demasiada importancia. En segundo lugar, puede coexistir en un board de directores de España, de Estados Unidos, un miembro del Partido Demócrata, con un miembro del Partido Republicano, con un miembro del PSOE, con un miembro de Podemos, en fin, esto es lo normal. En el caso de China, esto hay que tenerlo en cuenta porque hace a el punto de partida para cualquier análisis. Luego, el segundo concepto que señala este señor, muy acertado por cierto, dice, bueno, China ha tomado la delantera y es una delantera clara. Particularmente él hace énfasis en el artículo muy interesante, por cierto, del Financial Times, donde, no, ahora me entró la duda, ¿era el Financial Times, me dijo, el artículo? ¿Sí? Es Financial Times, pero hay una versión que sacó Reuters desde Inglaterra. Sí, digo, este tema hay que analizarlo, creo yo, desde un punto de vista, en primer lugar, político. ¿Por qué? Porque lo que este señor está diciendo, a mi perspectiva, de manera muy criteriosa, es, miren, en Estados Unidos la libertad es una ventaja y una desventaja a la vez. ¿Por qué? Porque en China, quien fija las prioridades, el orden de prioridades, el cómo se va a ejecutar un determinado proyecto, sea de 5G o sea de lo que fuere relevante, es el Partido Comunista Chino. Entonces, no hay posibilidad de lo que este señor remarca respecto de Google o respecto de cualquier otra empresa de alta tecnología de los Estados Unidos que puede tener como prioridad ganar más dinero en esto y dejar abandonado esto porque le rinde menos. Bueno, es parte de la libertad de que gozamos. Lo que él está señalando, completamente cierto, es, bueno, pero lamentablemente en todos estos temas de alta tecnología, esto es lo que está posibilitando que China se adelante y se adelante mucho porque el Partido Comunista Chino define las prioridades y los demás deben adaptarse a esa definición y no pueden hacer otra cosa más que obedecer al partido. De manera tal que si el Partido Comunista Chino define 5G como prioridad tecnológica para los próximos X años, esa va a ser la prioridad tecnológica y nadie se va a apartar de eso. Esto, que parece muy simple, hay que tenerlo en cuenta y voy a arriesgar una opinión más. Estamos definiendo, estamos contemplando no situaciones políticas diferentes, estamos contemplando mundos diferentes. Y cuando uso la palabra mundos, la uso a propósito. No es que se me escapa. Quiero señalar que estamos hablando de dos mundos diferentes, porque lo que se puede hacer en China y lo que no se puede hacer en China es un mundo de diferencia respecto de lo que se podría hacer en España, en Francia, en Estados Unidos o en Alemania.
Y esto es el primer paso, entender esto es el primer paso para entender, bueno, estamos mirando un proceso de dos mundos diferentes. Y esos mundos hoy están chocando el uno con el otro y están en una lucha donde la tecnología parece ser el objetivo principal. Y digo parece porque se mezclan diversos temas y me parece que en lo único que, con todo respeto, discrepo del autor es que solo está focalizado en 5G. Yo creo que hay 4 o 5 temas donde el Partido Comunista Chino ha fijado las prioridades y en ese sentido se van a mover. Por supuesto, está incluido el 5G y ya se habla, y lo comento, se habla del 6G y de las ventajas y de las implicaciones. Yo no soy técnico, de manera tal que no puedo dar interpretaciones de esto, pero es una cuestión de la que ya se habla. Creo que esto es para nuestro análisis, se me ocurre, Meibor, Guillermo, se me ocurre que este es un buen punto de partida para nuestro diálogo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Julio, porque ahí es donde hay que hacer énfasis y hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, las empresas privadas tienen que también someterse a una serie de reglas y de normas. Por ejemplo, la crítica a que desde acá se le presta mucha atención al tema ético y allá no. La parte de la ética está en varias de las normas que deben seguir las empresas que tienen relación con la inteligencia artificial. Y hemos visto cómo en China, por ejemplo, yo no sé, alguno de la audiencia que nos está viendo en estos momentos, no sé si se han enterado que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el tema de la inteligencia artificial aplicada a la infertilidad o fertilidad tiene una serie de normas éticas. Y en China hemos visto cómo, por ejemplo, a cualquier persona que desee tener un hijo puede hasta construírselo, y eso aquí no está aceptado por ahora. No sabemos si mañana va a estar aceptado, pero por ahora no. En cambio, en China, esos elementos o espirituales o éticos no tienen ningún tipo de peso en las decisiones que ellos toman. Adelante, Guillermo. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es decir que para mí es un honor poder hablar después de Julio Cirino, que para mí es la máxima autoridad que hay en estos temas en español y por lo tanto siempre es un cargo de conciencia hablar después. Me ha gustado mucho, especialmente tomar unas cuantas notas, la frase "la libertad es una ventaja y una desventaja", ¿no?, que ha dicho Julio y que me parece que es muy acertada. Tú también lo has destacado, Meibor, como en el fondo efectivamente hay dos concepciones del mundo y hasta me atrevería a decir que del hombre. Por ejemplo, el individuo, que es una idea fundamental en el liberalismo, en el mundo contemporáneo, eso está por completo erradicado de una sociedad que cree en el confucianismo, es decir, en ideas de hace siglos en las que ha evolucionado, pero que en el fondo sigue siendo esa misma tradición, ¿no? El partido siempre va a estar por encima del individuo, frente a que en nuestras sociedades pensamos que el individuo tiene una serie de derechos inalienables que ningún partido puede pisotear. Y esa es la batalla que se ganó tras la Guerra Fría, pero que en el siglo XXI hemos descubierto que se ha perdido. Y se ha perdido porque el bando que ganó, que es el bando capitalista, llevaba inmerso en su propio corazón un monstruo como China. Un monstruo como China que es plenamente capitalista porque precisamente mezcla los dos modelos de capitalismo que existen. El de mercado, que es el que todos conocemos, y el de Estado. El capitalismo comunista es capitalismo igualmente. El comunismo hay que entender que es una contestación al capitalismo, pero en el fondo está incluido. Y en este sentido la Unión Soviética era un capitalismo de Estado, que es lo que también es China, sin despreciar lo que sí despreció la Unión Soviética y lo que provocó su caída, que es la guerra al capitalismo de mercado. Dicho esto, estamos en el siglo XXI. Igual que la Revolución Rusa marcó el inicio del siglo XX y el 11S marcó el fin del siglo XX, el coronavirus ha marcado el inicio del siglo XXI. Y el primer hecho importante geopolítico que ha ocurrido en el siglo XXI es lo que acaba de pasar hace unos meses en Afganistán. ¿Y qué país ha perdido ahí? Estados Unidos. Estados Unidos, con la política exterior de Joe Biden, ha quedado condenada a su propio interior.
Es cierto que los Estados Unidos tienen dos grandes ventajas sobre China. Bueno, en primer lugar, siguen siendo la primera potencia económica, eso va a cambiar, y son un país muy superior militarmente a China, eso hay que decirlo. Y un país, en principio, superior tecnológicamente. Es más, la tecnología está escrita en el idioma Estados Unidos, en inglés. Y tienen las grandes empresas en Silicon Valley. Por ejemplo, los robots ahora mismo más avanzados del mundo, los bots más potentes son de Tesla y de Microsoft, que son dos empresas norteamericanas. Sin embargo, China está haciendo una política, como ha dicho Julio, planificada, lo que no está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos, como toda democracia, tiene desventajas en su libertad, cogiendo la cita de Julio. ¿Qué desventajas son esas? Pues que llega Trump y hace una política exterior, y llega Biden y hace otra. Y entonces nos enfrentamos a que eso no tiene coherencia y a que eso no va tan rápido. En cambio, China tiene a Xi Jinping, no tiene a nadie a quien votar, y Xi Jinping marca lo que hay que hacer. Por lo tanto, China avanza muchísimo más rápido que Estados Unidos. Estados Unidos tiene una división interna que no tiene China. Sí, hay protestas en China. Hay zonas mucho más rebeldes, es cierto, pero no han tenido un asalto al Capitolio y no han tenido a unos antifas quemando cosas en la calle, cosa que Estados Unidos es así. Y sobre todo, que antifas y asaltantes del Capitolio se quieren sacar los ojos entre sí, como en una nueva guerra de secesión norteamericana. Eso en China no va a ocurrir, porque interviene el partido y hace lo que tiene que hacer. Eso por un lado. Y por otro, Estados Unidos tiene una debilidad externa. Estados Unidos no gana una guerra desde la Segunda Guerra Mundial importante. Ha perdido en Vietnam y ha perdido también en Afganistán e Irak, porque ha sido un vencer, si es que se puede llamar así, para no vencer, en el fondo ha perdido. Entonces, está claro que Estados Unidos ahora camina en retirada y va hacia un interior que no es unitario, está dividido. China no tiene nada de eso. China está creando una nueva ruta de la seda, que tal y como ha dicho Xi Jinping, es el proyecto más ambicioso del siglo. Y está creando una central eléctrica que va a ser más poderosa que cualquier otra y que va a abastecer energéticamente. Hay que tener en cuenta que la energía va a ser algo clave en el siglo XXI. El coltán, que es con lo que están hechos los móviles y los ordenadores, va a ser clave en el siglo XXI y quien está dando esa batalla es China. Las rutas comerciales, las energías, el petróleo, que sigue siendo clave, a pesar de que todos ya pensemos en la energía solar, el que está dando la guerra por ello es China. Quien está avanzando geopolíticamente, uniéndose con Irán y expulsando, o por lo menos aprovechándose de la expulsión en Oriente Medio de Estados Unidos, es China, que va a entrar ahí como ha entrado en África y como está entrando también en Hispanoamérica con muchísima fuerza. China está comprando la deuda de los países más importantes del mundo, entre ellos Estados Unidos. Es decir, China es ahora mismo muy poderosa y es cuestión de tiempo que China sea la primera potencia económica mundial, todos lo sabemos. Y no solo eso, ya por ir cerrando, en el 2020, el invitado, el presidente de honor del Foro de Davos, el Foro Económico de Davos, es decir, la capital occidental de la economía, fue Xi Jinping. Es decir, el problema que no tiene Occidente es que el enemigo es interno. En China no hay enemigos internos. En Occidente estamos metiendo a Xi Jinping como invitado de honor de, digamos, el gran acontecimiento económico de nuestras sociedades capitalistas. Por lo tanto, estamos metiendo al zorro en el gallinero para que haga su trabajo. Y no solo eso, sino que Giuliano Di Bernardo, que es un tipo interesante, yo he escrito sobre él, creo que soy de hecho el que más ha escrito sobre él en español, anima a buscar, ya ha dicho que el modelo al que vamos es una tiranocracia, porque la democracia ralentiza los procesos de evolución de nuestras sociedades. Lo que tenemos que hacer es suprimir esas democracias porque el pueblo toma decisiones equivocadas, vota Trump, vota el Brexit, vota mal en Colombia, vota mal en Grecia. Entonces lo que hay que hacer es acabar con la democracia y las excusas ya están ahí, las excusas del coronavirus, las excusas del cambio climático, las excusas que hay que tomar una serie de decisiones para las que el pueblo no está preparado. Es decir, que las propias democracias en el siglo XXI lo que están es desmontándose desde dentro, cada vez son más dependientes de poderes como la Unión Europea, como la ONU, que toman decisiones que los estados no pueden contradecir. Por ejemplo, no hay más que ver Polonia, Hungría, lo que les pasa cada vez que toman decisiones dentro de los propios países contra la Unión Europea. Entonces se están desmontando y de alguna forma ya estamos avanzando hacia un modelo chino, que es lo que las élites del propio Occidente anhelan para poder conseguir sus objetivos. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces China se hace fuerte fuera y el modelo chino de alguna forma va apareciendo dentro, porque nosotros, como ha dicho antes Julio, y ya termino con esto, nos vamos dando cuenta de que sí, la libertad es una ventaja, pero en el fondo estamos deseosos de escoger seguridad, porque también percibimos esa
libertad, ese individualismo como una desventaja. Es decir, en el fondo queremos ser siervos, que es lo que son en China, de un emperador, porque es más fácil vivir siendo un siervo. No tienes que pensar, no tienes que decidir qué hacer, no tienes que votar, no tienes que... No. Entonces, nos estamos ya preparando para la servidumbre y a mí esto es algo que francamente me preocupa, pero que creo que, siendo realistas, es por donde va a ir el siglo XXI. A mí también me preocupa y ese es el segundo tema que quiero introducir, porque cada vez la presencia de China en América Latina es predominante a tales extremos que ha superado los niveles de inversión de los mismos Estados Unidos. Cuando hablas de esa tiranocracia, el término lo hemos usado en varias oportunidades y vemos con absoluto asombro cómo en cada uno de los países que en estos momentos tiene algunos sistemas híbridos o unas tiranías, caso Venezuela, tenemos el caso de Nicaragua, de Cuba, etcétera, pero también unos modelos que han empezado a transformarse y también con la presencia de China. Partimos del ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador, donde este ha estado en contra de las instituciones, ha violado las reglas y la Constitución y ha empezado a virar hacia China lo que antes era una visión y una relación directa con Estados Unidos, porque Estados Unidos es, a nivel de El Salvador, y estamos dando un ejemplo, el primer inversor y los ingresos que recibe el PIB de El Salvador vienen esencialmente de los Estados Unidos y la moneda es el dólar. Pero ahora estamos viendo la presencia de China. Y le preguntaba a Julio, porque estábamos conversando sobre este tema, hasta qué punto los latinoamericanos, incluyendo también a los españoles, ahora veo que Guillermo siente lo mismo, estamos trabajando, y cuando digo estamos es porque hablo en la visión de un conjunto, convirtiéndose en una sociedad de súbditos de China. ¿Hasta qué punto se ha llegado a eso? El compromiso económico, la enorme deuda que pesa sobre los países de América Latina con China. De Venezuela, mejor que ni te hablo, Julio tiene información de más sobre esto. Prácticamente China es casi dueña de Venezuela. Pero nos vamos hacia otros países como Perú, donde el 87% de las exportaciones van a China y es como un país que es un requisito sine qua non porque representa el alimento para los chinos. Entonces tenemos en el caso de Venezuela, que Guillermo lo hizo mención, está el problema del coltán, porque para las desgracias que tiene el pueblo venezolano, resulta que ahora Venezuela también es potencia en coltán. Y eso hace que China esté metida de cuatro patas buscando hasta el último pedacito de coltán que esté en Venezuela, al igual que en otros países de América Latina. Adelante, Julio. ¿Eres un súbdito ya? A ver, vamos a ver. Pese a todo, yo todavía no tengo, digamos, una visión tan pesimista del futuro. Por supuesto, hay muchísimas incertidumbres, pero vamos a analizar un poco. Es decir, primero quiero dedicar 2 minutos al tema de China. China, cuando se lo mira superficialmente, es sin lugar a dudas la superpotencia del mundo desde el punto de vista militar, desde el punto de vista del PBI, desde el punto de vista que ustedes quieran. Sin embargo, China está comenzando a pagar un error cometido ya hace más de 50 años. Cuando la conducción de China decretó, y así lo hace, porque como muy bien decía Guillermo, la libertad en China directamente no existe, decretó nada menos que las familias chinas podían tener un hijo y solo un hijo. Esto que para nosotros es un inconcebible, que el gobierno me diga a mí si puedo tener 1, 3, ninguno, 4, 40,
es algo que conceptualmente nos cuesta aceptar. Esto ha continuado por décadas, no por un año, ni 2 años, ni 3 años, por décadas. Ahora bien, como ustedes saben, y lo que voy a decir es una obviedad, perdónenme, el ser humano envejece. Alguno me dirá, ¡qué descubrimiento! Sí, el ser humano envejece y normalmente en el resto del planeta Tierra las generaciones más jóvenes van lentamente ocupando un espacio mayor, hasta que en un momento se producen los desplazamientos generacionales. En algunos lugares en forma más rápida, en otros más lenta, en forma más visible, en forma menos visible. Depende. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en un país del tamaño de China digo, pueden tener un solo hijo y nada más? Y se terminó la historia. Bien, esto en un año no se nota, en 5 años no se nota, en 10 años, y en 10 años ya se empieza a notar un poquito, y en 20 ya se nota mucho. Entonces, uno de los problemas más graves que tiene China, y por eso ha dado marcha atrás últimamente con esa legislación, es que hay un visible envejecimiento de la población china absolutamente normal y absolutamente natural. Es decir, todos nos vamos haciendo viejos, algunos menos porque somos unos chicos muy jóvenes y otros más. Ahora, fíjese usted que esto tiene repercusiones geopolíticas muy importantes. ¿Por qué? Y porque en la medida que la población envejece y no es reemplazada por una población proporcionalmente en forma numérica, pero más joven, se produce lo que se ha conocido siempre en la historia como gerontocracia. La gerontocracia es el gobierno de los más viejos. No tengo nada en contra de la gerontocracia, por Dios y la Virgen, yo tengo 70 años, por mí que la gerontocracia dure todo lo que quiera durar, pero ustedes saben bien que desde el punto de vista de la innovación tecnológica, la gerontocracia como sistema de gobierno no es la mejor opción. Entonces, esto creo que es un factor que hay que tomarlo en cuenta. Y ahora bajo con esto a la pregunta de Meibor respecto de América Latina. Mire, en América Latina inciden 2 macrofactores. Un macrofactor es las dificultades crecientes que en la economía regional de América Latina se han experimentado a partir de los últimos 15 años, donde América Latina no ha logrado un despegue por múltiples razones que nos llevaría un programa entero a analizar. Pero tomémoslo como un hecho. Y además de este tema, hay un tema de que el otro gran actor regional ha sido históricamente Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Hay una vieja máxima en política que es todo espacio vacío se llena. Bien, si yo tengo una visión geopolítica como la tiene Xi Jinping, tendiente a la dominación de la Tianxia, como lo hemos comentado, la Tianxia es todo aquello que está abajo de la bóveda celeste. O sea, si yo tengo la visión que soy el emperador de la China en su versión siglo XXI, no voy a perder la oportunidad de quedarme con prácticamente un hemisferio, digamos, de México hasta Tierra del Fuego. No me lo voy a perder. Por otro lado, como no soy tonto, no voy a meter ejércitos a invadir, no voy a traer tropas para que se genere una guerra y demás. Lo que voy a hacer es decir, a esta gente, ¿qué es lo que le falta? Mire, le falta inversión, le falta tecnología,
le faltan cosas tan elementales como caminos, rutas, sistemas de comunicación, todo esto le falta. Ok, ¿sabe qué? Yo, China, no se preocupen, se lo voy a dar yo. Ustedes no se hagan problema. Estados Unidos no les va a dar nada y les va a cobrar caro. Y hay mucha gente que esta idea la entusiasma por distintas razones. Algunos por cuestiones políticas, otros por cuestiones ideológicas, otros porque ven la tecnología china como un adelanto. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho visible en los últimos años? Mire, en los últimos años se ha hecho visible algo que si a mí me lo hubieran contado hace 20 años atrás, yo le hubiera dicho, están locos. Esto sencillamente no va a suceder. Y me van a tolerar que durante 20 segundos les lea, porque la memoria no me da para recordármelo todo. Mire, la presencia china, ¿dónde ha aumentado exponencialmente en América Latina? Empecemos. Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Surinam, Chile, Panamá, Perú, México, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia y último Paraguay, donde hasta hace poco no había presencia china, ahora a raíz de la pandemia la hay. Esto que les acabo de leer rápidamente, ciertamente no es un análisis exhaustivo de qué es lo que están haciendo, pero es simplemente para darles una magnitud, una visión, es decir, y en América Latina China está, bueno, señores, les acabo de leer dónde está. En todos esos países está. Creo que no hay prácticamente un país donde no esté. Después podemos entrar en una discusión, en un estudio. De hecho, hay estudios muy, muy profundos. ¿Qué está haciendo en cada país? Pero le diría que sistemáticamente, primero, tecnología. Volvemos a lo que comentábamos más temprano, los sistemas de comunicaciones. Segundo, Fuerzas Armadas. Es un tema donde China está tratando de incidir en la conformación, la estructuración, el entrenamiento, la capacitación, etcétera, de Fuerzas Armadas. Tercero, sistema bancario. Sistema bancario, que es lo que permite que las economías se desarrollen o no se desarrollen. Proyectos ferrocarrileros, otro tema. Proyectos camineros, otro tema. Proyectos comerciales, como por ejemplo en el Cono Sur, todo el tema de la hidrovía del río Paraná, del cual algunos han oído hablar. Sistemas de pesca, ya es un tema muy conocido, el hecho de que las flotas pesqueras chinas en América Latina están operando tanto en el Atlántico como en el Pacífico en una actitud francamente depredatoria. Pero como los gobiernos se benefician de lo que pagan los chinos, sea poco, sea mucho, entonces es mejor mirar para otro lado y bueno, y si depredan, que depreden, Dios dirá después. Entonces, esto es un poco el panorama global que necesitamos entender para después poder decir, ok, entonces, ¿cuáles serían las políticas? Y termino con esta idea. Ya hace, me atrevo a decir, casi 10 años, que la participación de Estados Unidos en la región ha ido disminuyendo. Podemos entrar en una larguísima discusión de por qué. Alguna gente dirá, qué suerte que no están los gringos, que se vayan. Otros dirán, qué lástima. Bueno, cada uno lo verá a su manera. Pero lo que no se puede negar es que la relación de Estados Unidos con América Latina se ha ido deteriorando en forma constante. Y esto, por casi yo diría por gravitación, le ha abierto un espacio inmenso a China. Dicen,
comentarios de Washington de las últimas semanas que la actual presidencia de Joe Biden intentaría, lo digo en potencial, intentaría en algunos casos revertir esto con un aumento de la presencia de los Estados Unidos. Y esto es un poco, como diría yo, casi los cimientos para entender lo que está pasando en América Latina con la presencia de China, los cómo y los por qué. Después, otro día, analizaremos más pormenorizadamente cómo se ha ido dando esta operación. Y el último factor, que no quiero dejar de mencionarlo porque es muy importante, ustedes saben que el ser humano, lamentablemente, en general, no estoy diciendo que todo el mundo sea así, pero en general es relativamente fácil de corromper. Corromper económicamente, corromper financieramente. Se ha intentado en la Unión Europea, en los Estados Unidos, legislación, que existe, por cierto, para dificultar o directamente impedir que una empresa A pague lo que se conoce como retornos en algunos países, en otros lados se conoce como coimas, en cada lugar tiene un nombre diferente, pague estos dineros ilegales. Bien, hay una concordancia entre los Estados Unidos y la Unión Europea que han firmado un documento hace unos años que se conoce como Foreign Corruption Act, o sea, el acta para impedir la corrupción. Dicho en palabras sencillas, si una empresa española o una empresa americana o una empresa alemana es sorprendida pagando dinero de corrupción en cualquier país, no solo de América Latina, sino en cualquier país del mundo, la legislación le cae encima y puede llegar a tener un verdadero problema legal y un problema económico, porque esto le cuesta plata. Hay dos países en el mundo que no participan en este Foreign Corruption Act activamente. Uno se llama China y el otro se llama Rusia. Qué casualidad que esto le ha posibilitado a China y Rusia una creciente presencia en las estructuras de negocios. Y esto es un factor que en general no se tiene en cuenta o no se comenta mucho porque, bueno, en fin, de esos temas no se hablan, diría mi abuela. Interesante, Guillermo. ¿Tienes algún comentario sobre este tema en particular? No, bueno, yo constantemente me quedo asombrado por la profundidad de lo que dice Julio. Yo lo que podría añadir un poco sobre lo que he dicho antes y por seguir en esa decadencia de las libertades en Occidente, más que por la parte externa, efectivamente vemos como otros modelos como el de Rusia o China son mejores. Yo lo que veo un poco, y seguramente me equivoqué, es como eso se nos va a vender a nosotros, del tipo, bueno, vosotros con vuestra democracia no hacéis más que caer, y este modelo, en cambio, no hace más que crecer. Igual es el momento de un cambio. Mucha gente me ha preguntado, a mí que me gustan los libros, ¿cuál es el mejor libro para entender lo que está pasando en el mundo después de la pandemia? Bien, yo recomendaría un libro del que se van a cumplir ahora 100 años, que es La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Precisamente ahí lo que hace es tratar las sociedades y las civilizaciones como algo que tiene un proceso biológico, como todo aquello que está vivo, de nacimiento, de muerte, de decadencia, etcétera. Bien, hace mucho que Occidente se suicidó. O sea, de hecho, eso es lo que hizo con 2 guerras mundiales en el siglo XX y parece que de esos rescoldos renació Estados Unidos, que lo que hacía era mantener algunos de esos valores, el individualismo, etcétera, un poco bajo la etiqueta del liberalismo. Un debate que hay sobre China muy presente en todo lo que se escribe es si China es o no liberal, o es comunista o qué es, sabemos que está regida por un partido comunista, etcétera. Yo creo que no es liberal. De hecho, yo creo que lo que ha demostrado Afganistán, y esto quizás sea una opinión arriesgada, es que el liberalismo se ha vuelto inoperante para el mundo en el que vivimos y que otros modelos están ganando la partida. Por ejemplo, esto ya no solo es que se dé comparativamente viendo cómo está Estados Unidos y cómo está China. No, es que no hay más que ver precisamente en Hispanoamérica
que por cierto, hoy en España ya es el Día de la Hispanidad. Bueno, pues en Hispanoamérica Castillo le ha ganado la partida a Fujimori. Es decir, la gente, más allá de que haya fraude o no, que se podría discutir, parece que la gente ha preferido el socialismo, o por lo menos buena parte de la gente, al liberalismo. Y podríamos pensar, esto es un fallo de marketing, como ha dicho Vargas Llosa y otros personajes, o podemos pensar, como pienso yo, sencillamente es que el liberalismo ya se ha intentado y ha fracasado. Y la gente está volviendo al socialismo, pero en realidad a lo que vamos es a una tiranocracia. Una tiranocracia que no se nos va a presentar así. Se nos va a presentar como el modelo que va a venir a salvarnos y que va a estar gestionado por una serie de tecnócratas. Porque el mundo a día de hoy es una tecnocracia, el mundo en su conjunto, es decir, no hay nadie a los mandos. En el mundo podríamos decir que está en piloto automático, es decir, no, la culpa no es de Pedro Sánchez, no, la culpa es de que el mundo ha alcanzado una dinámica que hace que ya directamente sea como una rueda de ratón, que no se pueda parar. El ratón sigue pedaleando y sigue la rueda y no encontramos forma de pararlo. Y va dejando atrás, porque cada vez va a mayor revolución, muchas cosas muy rápido. Es decir, nosotros en una generación estamos viendo una cantidad de crisis, de epidemias y demás, mucho mayor que la que habían vivido nuestros abuelos, que a lo mejor vivían una guerra o una epidemia, pero no todo junto, no todos estos avances económicos, tecnológicos, que nos hacen muy difícil la comprensión. Y lo que se nos va a plantear es, bueno, deleguen ustedes su libertad en los tecnócratas, que ellos saben en cada campo qué es lo que hay que hacer, en el clima, en la economía, en la sanidad, etcétera. Ustedes no pueden decidir sobre esto y se van a aprovechar situaciones que puedan estar provocadas o no. No olvidemos que el coronavirus viene del país del que viene. Un país que cierra las fronteras internas pero no las externas. Un país al que nadie le reclama un solo duro por los problemas económicos que con los encierros ha podido plantear en países como España, como Argentina, etcétera, y que yo creo que ahí habría bastante que pedir. Y un país dominado por un emperador, donde todos los súbditos son siervos y donde además hay que tener en cuenta que ellos nunca han tenido la idea de individuo. Nunca. Nosotros sí. Pero es que, como decía Spengler, y ya con esto acabo, las cosas nacen, crecen, decaen y mueren. Y la idea de libertad, la idea de individuo, la idea de derecho, etcétera, 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 las democracias, el liberalismo, todo eso, pues ha tenido un recorrido histórico y aunque a mí me cree pena, porque desde luego me parece un sistema maravilloso para vivir, pero también he visto cómo mis padres vivían ese sistema y cómo yo me veo abocado a otro tipo de trabajos, a otro tipo de perspectivas vitales, es decir, en otro mundo distinto, de ese mundo que crearon mis padres o sus padres incluso, pues quiero ser realista y de lo que me doy cuenta es de que ya estamos en otro tiempo, de que esto avanza muy deprisa y de que evidentemente nadie nos va a decir que esto es una tiranocracia y que somos siervos, sino que cuando lo descubramos será tarde, es decir, China no nos va a invadir, entre comillas, con un enorme ejército, no, lo que va a hacer es sencillamente imponernos su modelo, convenciéndonos de que es la única forma en la que vamos a poder competir en el mundo en el que a día de hoy vivimos, donde lo que están es modelos como el de Rusia, como el de China, autoritarios o tiránicos directamente. Bueno, fíjate que esos elementos los vamos a tener que discutir en el próximo programa, porque también hay, como decía Luis, Julio, un fenómeno que está surgiendo dentro de China, no solamente porque la población ha envejecido, sino también porque hay unos problemas en el marco del mismo Partido Comunista de poder. Estaba leyendo una nota que publicó en español, sería La Gran Época, donde se señala, ellos son particularmente, tienen como foco, como modelo de análisis a China, porque está hecho inicialmente para exponer al mismo Partido Comunista Chino y todos los desastres que hace con la población y con el sistema. Pero aquí vale la pena destacar que ellos señalan que el nacionalismo y la prosperidad común contradicen los internos desafíos que van desde la escasez de poder hasta las luchas políticas que enfrentan en este momento al régimen comunista y al líder. Ese tema lo vamos a discutir en la próxima oportunidad porque es un artículo bastante largo que se ha publicado en The Epoch Times y ahí lo pude conseguir en español para mostrárselo, pero también están surgiendo discusiones y problemas en el mismo seno del Partido Comunista. Y eso nos lleva a pensar
en esa Unión Soviética, donde el régimen empezó a segmentarse con problemas muy fuertes en el seno del Partido Comunista. Y también la lucha de poderes dentro de los líderes que hicieron época en el siglo pasado. Estos temas hay que tomarlos en cuenta. Cuando se habla, por ejemplo, del incremento de los países que están inmersos en este momento en el modelo del socialismo del siglo XXI, que es otra rama, otro vestido de este mismo fenómeno comunista, uno observa en el caso de Perú, que vamos a tener un programa con Julio Cirino sobre este aspecto nada más, que es lo que está pasando en Perú con Pedro Castillo y el Partido Comunista Chino, y hasta dónde todo este proceso que se está dando, que por cierto cambiaron casi todos los ministros. Así que ese programa yo creo que lo podemos presentar esta misma semana, Julio, o tal vez la próxima. Pero es importante destacar que dentro del seno de los socialismos del siglo XXI también están surgiendo nuevos modelos que abrazan a una especie de, como decir, los franceses lo llaman de mélange, que es como poner un poquito de cada cosa. No sé si lo podríamos llamar en este caso tiranocracia, creo que vamos un poquito más allá, el concepto se puede estirar un poquito más. Pero que a todas luces y a lo largo y ancho de la historia hemos visto cómo el comunismo fracasó en la Unión Soviética, el comunismo fracasa en cualquier lugar donde se impone. Estamos observando lo que está ocurriendo en este momento en Corea del Norte. Hay unos análisis que yo se los voy a publicar a través de nuestras redes, porque creo que es importante entender también lo que pasa en los regímenes que ya están prácticamente segmentados por un líder, el gran líder, que está empezando a tener problemas incluso para él mismo. O sea, pareciera que en el caso de Corea del Norte hay unos elementos que le están molestando al mismo dictador, al mismo tirano. Y bueno, creo que tenemos que estudiar este aspecto. Julio, nos tenemos que ir, pero no sé si tienes alguna apunte que hacer antes que nos vayamos. Vayamos. Particularmente valioso un punto que hizo Guillermo, sobre el cual quiero volver un segundo. En un momento de la reflexión de Guillermo, a mí me volvió a la cabeza el tema de la aceleración del tiempo histórico. En todas las edades, podemos tomar la humanidad en la edad que se quiera, en todas las edades se ve una aceleración del tiempo histórico, más lenta, más rápida, que se da en función de ¿qué? En función de lo que llamamos los adelantos de la humanidad. En este momento, y era algo que señalaba Guillermo, estamos presenciando un momento donde la tecnología es como que se adelanta al ser humano, es como que el ser humano queda detrás de la tecnología. Y esto es un tema muy importante porque va a mostrar a futuro, y ya lo está mostrando, la capacidad e incapacidad de los distintos gobiernos y de los distintos sistemas políticos para responder a lo que se denominó históricamente las incitaciones del medio, es decir, a lo que el medio le demanda a la política. Y esto es un tema que creo yo, y me quedé con la reflexión de Guillermo, que lo debemos en algún momento analizar en el sentido de ¿estamos siendo capaces como sociedades de responder al tiempo histórico que vivimos? ¿O el tiempo histórico se ha dado vuelta y ahora es la tecnología la que le marca el ritmo al ser humano? Porque normalmente fue el ser humano el que le marcó el ritmo a la tecnología. Ahora parecería, y lo digo con mucho cuidado, que existe la posibilidad que sea la tecnología la que le marque el ritmo al ser humano. Y esto es un tema de filosofía que en algún momento valdría la pena analizar. Lo dejo con esta idea. Así es, bueno, y seguro que lo vamos a analizar porque tenemos una serie de programas para evaluar
no solamente el tema que nos está diciendo Julio, sino también China, porque el tema hoy en día que necesariamente tenemos que entender, aparte de todos los dolores de cabeza que tenemos con el socialismo del siglo XXI, es la actuación de China. Así que no solamente en América Latina, ¿ok? Estamos hablando de que es en el hemisferio occidental y qué es lo que viene. Hay que entenderlo y hay que interpretarlo. Así que el próximo programa con Guillermo y con Julio, que va a ser la próxima semana para hablar de China, pues vamos a tocar estos aspectos, cómo implosionan a veces los partidos comunistas ante la ausencia de libertades y también ante las ambiciones que tienen los propios líderes. Y ahí no podemos ir de manera cronológica desde la Revolución Francesa hasta acá y observamos que siempre un partido donde no hay libertades, donde se niega la posibilidad de ascender a los líderes, termina habiendo implosiones. Nos despedimos. Quiero darle las gracias a toda la gente que nos ha acompañado esta noche en nuestro super chat. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Hoy le vamos a dar la bienvenida al grupo de moderadores a Camino. Muchísimas gracias por la colaboración y por supuesto que a todos los que ya nos han acompañado por largo tiempo, a Nesta, a Tamaris López, a Migdalia Chirinos y a Lontán por la colaboración que nos dan día a día. Nos despedimos hasta mañana. Nos toca analizar la grave crisis de la frontera sur de los Estados Unidos. Pero más allá de esto, es la explosión en materia de inmigración de ilegales haitianos que nadie se explica cómo llegan a Guatemala. Está ocurriendo una especie de invasión que va y parte desde Honduras, El Salvador, todo el Triángulo Norte, hasta llegar a Guatemala. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que viene a Nueva York el 9 de noviembre y viene a participar no solamente en el Consejo de Seguridad, donde México va a tomar la presidencia, sino también a buscar algunas acciones porque está lleno de inmigrantes por todos lados. Le llegan de Venezuela, le llegan de Haití, le llegan de Chile, toda Sudamérica, pero también del Medio Oriente y de Centroamérica o el Triángulo Norte. Entonces, la situación en México está difícil porque los convenios que había con el gobierno de Estados Unidos se rompieron, luego se mandaron a reinstalar a través de una orden de la Corte, pero esto de romper y abrir y cerrar convenios cuesta muchísimo dinero y también cuesta personal y se rompen los objetivos que se habían logrado. Así que mañana vamos a tratar ese tema. Muchísimas noches para todos los que están de noche por allí. Y bueno, feliz tarde, feliz noche a todo el mundo. Gracias, Guillermo. Gracias, Julio. Un placer. Adiós. Gracias, Maybor. Y gracias a todos. Nos vemos pronto.